Bueno, buenos días, hermanos. Como no teníamos pensado un almuerzo para compartir hoy, decidimos predicar al mediodía. No tienen nada más que hacer al mediodía, así que mejor alimenten su espíritu, ya que no van a alimentarse físicamente. ¿Les parece que Satanás el diablo siempre está un poco más activo antes de las diversas festividades? Parece que, sobre todo en primavera y otoño, se agitan diversas cosas. Me parece haberlo notado, y sé que muchos hermanos del norte lo han notado, y creo que muchos de ustedes en el este y el oeste también lo han notado. Satanás se las arregla para provocar problemas de una manera especial antes de las festividades de Dios. Porque, como saben, así como las festividades de Dios nos recuerdan su plan, su propósito y lo que Dios está haciendo en la faz de la tierra, creo que también le recuerdan a Satanás el diablo. Él sabe lo que simbolizan estos días. Sabe lo que representan. Y cada año que llega y conmemora esos eventos solo sirve para impulsarlo a estar un poco más furioso por lo que Dios está haciendo. Sabes, el año pasado, justo antes de la fiesta de los festivales de otoño, de hecho, fue interesante, culminó justo en el día de la expiación. Varios de nuestros miembros, tenemos unos 6 o 7 hombres que están bautizados en los diversos sistemas penitenciarios estatales, y a varios de ellos los bauticé yo. El señor Neff bautizó a algunos antes de mi llegada al área, se enfrentaron a un problema el año pasado, por supuesto, de ser arrojados a confinamiento solitario durante 2 semanas si iban a guardar los días santos de Dios. Y por supuesto ya lo habían decidido en su mente y su corazón, y varios de ellos habían sido colocados en confinamiento solitario durante un periodo de varios años cada vez que guardaran uno de los días santos de Dios. Ya sabes, ser un poco un incentivo para ceder, ¿no es así, cuando te encuentras en una situación como esa? Pero de todos modos, llegó a un punto crítico el año pasado durante el día de la expiación. De hecho, recuerdo que el año pasado, durante el día de la expiación, terminé haciendo los anuncios y solicité sus oraciones en ese caso porque había una situación pendiente y no sabíamos qué iba a suceder, si algunos de nuestros hermanos iban a pasar la fiesta en solitario mientras nosotros íbamos a estar confraternizando, comiendo y regocijándonos. Y cuando regresé a casa esa tarde, de hecho, el teléfono sonó y me interrumpió mientras oraba, y cuando me levanté y contesté el teléfono, era el capellán principal de todas las prisiones del estado de Texas, y el director le había ordenado que me llamara y me asegurara personalmente que esto no sucedería, que se había llegado hasta el director, y ya saben, se decidió a favor de nuestros hombres. Y este año no hubo ningún problema en el sistema penitenciario, y supongo que este año Satanás decidió provocar un poco más en las escuelas, y por eso nos hemos encontrado. Sé que muchos de ustedes en el norte los tienen, y creo que algunos de ustedes también, con problemas adicionales este año con las escuelas y varias cosas que han querido hacer. Así que parece que siempre hay algo, y aún así debemos entender que servimos al Dios vivo, el Dios que es nuestro libertador, nuestro gobernante, nuestro rey. Miramos al mundo y vemos diversas cosas sucediendo. Y si tuviéramos la visión del mundo del protestante promedio, ¿qué es que Dios está tratando de salvar al mundo ahora mismo? No, existen básicamente 2 perspectivas principales en el mundo occidental, aparte de la verdad. El llamado mundo cristiano occidental, entre ellos, está la perspectiva protestante y la perspectiva católica. Ninguna de ellas comprende realmente qué es el reino de Dios, y no comprenden la relación de este mundo presente, llamado en las Escrituras este presente siglo malo. No comprenden la relación de este mundo con Dios y con el reino de Dios. El enfoque católico consistía en verse a sí mismos, la Iglesia católica, como el reino de Dios en la tierra. Y ejercieron un dominio prácticamente indiscutible durante casi 1000 años. Tuvieron su milenio, su oportunidad añadida. Si analizamos el periodo comprendido entre la restauración imperial del Imperio Romano, donde el papado comenzó a gobernar y dominar Europa a partir del año 554 después de Cristo,
Y si nos remontamos a ese momento hasta la Reforma Protestante en el siglo XV, encontramos casi exactamente un periodo de 1000 años, conocido históricamente, por cierto, como la Edad Oscura. Esto debería darnos una idea de cuánto del reino de Dios se estableció en la tierra durante ese tiempo. Esa era su perspectiva. Los protestantes, por supuesto, han malinterpretado la escritura de Lucas, donde Cristo dijo a los fariseos, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y obviamente no se refería a que el reino de Dios estuviera dentro de ellos y de sus mentes carnales. Traducido correctamente, dice, el reino de Dios está entre vosotros, refiriéndose a sí mismo como el emisario del reino. Pero ellos adoptan esa perspectiva, el reino de Dios está dentro de vosotros, y así surgen los diversos movimientos reformistas. Ahora mismo, en política, tenemos al llamado Comité para una Mayoría Moral, que va a intentar elegir candidatos renacidos para diversos cargos. Y, claro, no creo que ninguno de sus candidatos renacidos haya superado la prueba del alfiler todavía, según la definición de Dios de renacido, no lo han hecho. Pero eso no viene al caso. Ellos no entienden que este no es el mundo de Dios, y que Dios no está tratando de salvar al mundo ahora mismo, y Dios no está tratando de reformar el mundo ahora mismo, como todos los grandes movimientos de reforma liberal del siglo XIX que surgieron del llamado Gran Despertar Protestante y el avivamiento de principios del siglo XIX y comenzaron a estimularlos. Y esta actitud que tenían de que el reino de Dios está aquí ahora, solo es cuestión de suficientes personas buenas haciendo suficientes buenas obras para lograrlo. Bueno, hermanos, eso no puede suceder. Es imposible para los hombres de buena voluntad que trabajan juntos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra ahora mismo. Y la razón por la que esto es imposible tiene mucho que ver con por qué se saltaron el desayuno esta mañana. Tiene mucho que ver con por qué están sentados aquí en los servicios de la iglesia al mediodía en lugar de observar nuestra costumbre habitual al mediodía y disfrutar de la comida. Hoy quiero que examinemos con más detenimiento qué representa este día. Quiero que comprendamos con mayor profundidad cuán grande es nuestra necesidad como individuos, como iglesia y como humanidad, cuán grande es nuestra necesidad del cumplimiento de este día. ¿Por qué tenemos un día de expiación? ¿Qué significa la palabra expiación? Los judíos lo llaman Yom Kippur. A veces se escucha ese término. Yom es simplemente la palabra hebrea para día. Kippur significa literalmente expiación, algo que se cubre o se expía. Ahora bien, ¿por qué celebrarían un día al que, si se traduce literalmente del hebreo, se refieren como día de expiación? Usamos la palabra inglesa atonement, expiación, tal como se traduce en nuestra Biblia en inglés. La palabra atonement proviene de una palabra inglesa antigua que, en realidad, es una combinación de las tres partes que la componen, atonement. At-one-ment, unificación. De ahí viene literalmente, una palabra compuesta en inglés antiguo que significa ser uno. Una reconciliación tras la enemistad. Eso es lo que significa atonement, una reconciliación tras la enemistad. Ahora bien, no necesitas una reconciliación a menos que hayas tenido una enemistad, un distanciamiento. No necesitas que te devuelvan a una relación cercana, a una reconciliación. Dios nos dice, veamos Levítico 23, versículo 26, el Eterno habló a Moisés, diciendo, también en el 10º día del 7º mes será el día de la expiación. Ahora estamos en el 10º día del 7º mes del calendario sagrado de Dios. Hace apenas 9 días, un jueves, nos reunimos, la mayoría en Galveston o un número considerable en Corrigan también, y quizás algunos de ustedes estaban en otras zonas, y celebrábamos un día que Dios llama un memorial del son de trompetas. Ahora estamos, 9 días después, celebrando un día que Dios llama el día de la expiación. Será una santa convocación, una asamblea ordenada y santificada por Dios, y afligiréis vuestras almas. Ese término significa ayunar. Se usa así en las Escrituras.
Afligiréis vuestras almas. Continúa y menciona una ofrenda encendida al Eterno. Más adelante veremos por qué hacemos ciertas cosas en el día de la expiación y otras no. No haréis ningún trabajo en ese día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno, vuestro Dios. Y toda persona que no se aflija en ese mismo día, será eliminada de entre su pueblo. Así que si estás disfrutando físicamente de este día, si estás ingiriendo alimento físico y no estás ayunando, Dios dice que estás separado de su pueblo. Dios no te considera uno de los suyos si tomas esa decisión. Y a toda persona que haga algún trabajo en este mismo día, la destruiré de entre su pueblo. No haréis ningún trabajo, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será para vosotros día de reposo, y afligiréis vuestras almas, el día 9 del mes, al atardecer, de tarde a tarde, celebraréis vuestro día de reposo, o de puesta de sol a puesta de sol. Debemos observar el gran día de Dios, el sábado de Dios, todos ellos, este día en particular. Así que vemos que Dios nos manda observar un día que es un sabbat anual. Vemos que Dios nos manda privarnos de alimento y nutrición física en este día en particular. Dios nos manda reunirnos ante Él en lo que Él nos llama una santa convocación. Y Dios nos dice que este es un tiempo para hacer expiación. Este es un tiempo, un día de expiación o reconciliación. ¿Por qué se necesita un día de expiación? ¿Por qué se necesita la reconciliación? ¿Fue la humanidad creada para separarse de Dios? ¿Acaso la humanidad, separada de Dios, necesitaba ser reconciliada? De ser así, ¿por qué? ¿Por qué Dios habría separado al hombre de él? ¿Estuvo el hombre siempre enemistado con Dios y necesitado de reconciliación? Observemos el libro de Génesis 1, versículo 26. Observemos lo que dijo Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Dios continuó y les instruyó sobre los alimentos que les había dado, sobre lo que podían comer. Y el versículo 31, Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que Dios terminó la creación física al final del sexto día, que por supuesto sería el viernes por la tarde. Y cuando Dios terminó la creación física, al observar el mundo al final del sexto día y al comienzo del primer sábado, Dios examinó todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. Dios no vio al hombre como separado de él. Vemos, como vemos en Génesis 2, versículo 15. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Esto es como retroceder y darnos los detalles de lo que ocurrió ese viernes por la tarde. Y el eterno Dios mandó al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si comes del fruto de este árbol, estás prácticamente muerto. Y el eterno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, lo cual es perfectamente apropiado y compatible. Y el eterno Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para que viera cómo las llamaría, todo lo que Adán llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todos los animales, pero para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Sabes, mientras Adán observaba el mundo animal y nombraba a los animales, se dio cuenta de que los animales estaban emparejados. Y aún así, Adán se sentía solo. Dios, creo, permitió que transcurriera este tiempo, quería que Adán se diera cuenta de que necesitaba una compañía para construir el paraíso.
Así que Adán se dio cuenta de eso. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, le sacó una costilla y, de ella, formó una mujer y se la presentó al hombre. Y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dios pronunció estas palabras. Mateo 19, versículo 5 lo aclara cuando Cristo cita estas palabras como palabras de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora bien, Adán y Eva estaban en el jardín con Dios. Dios trataba con ellos, les hablaba, les instruía sobre el matrimonio, les instruía sobre diversas cuestiones. Dios le había ordenado a Adán que se acercara al árbol de la vida, al árbol del conocimiento del bien y del mal. No observamos aquí un distanciamiento. No observamos aquí una enemistad entre Dios y el hombre. Observamos una estrecha comunión que existía. Observamos una comunión entre Dios y el hombre. Dios instruía al hombre y a su esposa. El hombre y su esposa escuchaban a Dios y asimilaban lo que Dios decía. No había hostilidad, ni una actitud de rebelión ni resentimiento. Bueno, ahora retomamos la historia un poco más adelante, en Génesis capítulo 3. No se nos dice exactamente cuánto tiempo después, aunque hay ciertos indicios. Ciertamente, no creo que fuera mucho más tiempo, cuando, la serpiente, que era astuta como todos los animales del campo que el eterno Dios hizo, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios os puso aquí en un hermoso huerto, y no os dejará comer del fruto. Ahora, observen lo que dice el versículo 12, donde habla del Espíritu de Dios en los versículos 11 y 12. Ahora bien, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí se nos habla de dos espíritus diferentes, el Espíritu de Dios en contraste con el Espíritu del mundo. De hecho, hemos visto tres espíritus, el espíritu en el hombre, que todo ser humano tiene, y la influencia que puede influir en ese espíritu en el hombre, ya sea el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Ahora entendamos un poco sobre el espíritu del hombre. El espíritu del hombre no es algún tipo de alma inmortal, no es consciente de sí misma y por sí misma lo vemos. En Eclesiastés 12, versículo 7, donde habla sobre la muerte, dice, entonces el polvo volverá a la tierra que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces el espíritu regresa a Dios al morir. ¿Significa eso que hay una conciencia aparte? Esta vida actual, hay una conciencia después de la muerte, sabrá que la Escritura es muy clara al respecto. Eclesiastés 9, versículo 5, porque los que viven saben que morirán. Usted sabe que eso es algo que todos los seres humanos vivos saben. Sabemos que moriremos, pero los muertos no saben nada. Tampoco tienen más recompensa porque el recuerdo de ellos es olvidado, usted sabe, ellos no son conscientes. No pueden cosechar las recompensas de las cosas que hacemos, la felicidad, las alegrías, todo eso, no hay más. No hay memoria. No hay conciencia. No saben nada. Están dormidos. Así que el espíritu del hombre no es ningún tipo de conciencia aparte del hombre, aparte del ser humano, sino que hay una esencia espiritual ahí, algo con lo que Dios puede trabajar a través de su espíritu, o algo que existe, lo que se llama el espíritu del mundo. Ahora conozcamos un poco. De vuelta en Romanos capítulo 8 versículo 7, notemos algo aquí. Romanos 8, versículo 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora bien, ¿de dónde viene la mente carnal? Bueno, la mente física normal que la mayoría de la gente tiene, no está sujeta a la ley de Dios. Es enemistad contra Dios, no está sujeta a la ley de Dios,
ni tampoco puede. ¿Es esa la forma en que Dios creó a Adán y Eva? ¿Creó Dios a Adán y Eva una mente que era enemistad y hostilidad contra él? ¿Una mente que no estaba sujeta a su ley que no podía ser? Sabes, si ese hubiera sido el caso, entonces Dios habría sido el que separó al hombre de él al haberle dado al hombre una mente que era diametralmente opuesta a Dios. Sabes, entonces Dios cargaría con la responsabilidad de separar al hombre de Dios. Esa no es la mente que Dios le dio al hombre. Saben, leímos Génesis 1, versículo 31, un poco antes. Que el Señor Dios vio, al final del sexto día, todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Cuando Dios terminó de crear a Adán y Eva, miró lo que había hecho y dijo: es muy bueno. Dios no vio a un individuo hostil, carnal, que odiara a Dios, que odiara la ley de Dios, que no se sujetara a la ley de Dios, que no pudiera ser, que no quisiera ser. Bueno, Dios no vio ese tipo de actitud. Tampoco vio una mente convertida. Dios vio algo más bien neutral. Pero no había hostilidad allí. Era receptivo. Simplemente, no estaba moldeado de una manera u otra, pero había receptividad. No había hostilidad, ni enemistad. Las cosas de Dios podían explicarse y asimilarse. Así que Dios no creó al hombre alejado de él. Observemos de nuevo Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 2. Retomemos el versículo 1. Ustedes, ¿ha vivificado a ustedes que estaban muertos y transgresores en pecado? Ya saben, espiritualmente estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Ahora hemos sido vivificados espiritualmente, en donde en tiempos pasados anduvieron según la corriente de este mundo. Todos lo hicimos. Seguimos el camino del mundo. Pensábamos como el mundo. Actuábamos como el mundo. Estábamos participando en las cosas del mundo. Anduvieron según la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí encontramos que Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Existe un espíritu que se ocupa de las mentes de seres humanos hostiles y carnales, un espíritu que opera. Y los hijos de desobediencia, mencionados anteriormente en Primera de Corintios, son llamados el espíritu del mundo. Ahora bien, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Es algo que, en cierto sentido, se transmite. Se absorbe como se respira el aire. Impregna la atmósfera. Por eso el señor Armstrong usó la analogía de que Satanás transmite en una onda carnal y rebelde. Y cuando empezamos a pensar así, sintonizamos su transmisión y absorbemos el espíritu del mundo. Juan, capítulo 8, versículo 44, deja clara parte de la responsabilidad que existe allí. Juan 8, versículo 44. Jesús habló con algunos. Y dijo: ustedes son de su padre, el diablo, por lo tanto, el diablo tiene hijos. Están hablando aquí con estos individuos de mente carnal. Son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre harán. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás inventó mentiras. Así que Satanás, el diablo, controla la palabra a través de su espíritu, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, el espíritu del mundo. Eso es transmitido desde la mente de Satanás, que influye en el curso de los acontecimientos humanos, que obra en los hijos de desobediencia, que sirve para magnificar, que sirve para continuamente agitar y exacerbar todos los problemas del mundo. Es por eso que los hombres de buena voluntad, entre comillas, no pueden trabajar juntos y lograr la paz mundial por sí solos porque hay un espíritu. Ese es el espíritu del mundo. Está transmitiendo una enemistad carnal, rebelde.
contra la ley de Dios, no está sujeto a esa ley, ni puede estarlo. Y el mundo lo absorbe. Y debido a eso, el mundo está separado de Dios, y el mundo está viajando en una dirección diferente. El mundo no es uno con Dios. El mundo está alejado de Dios. Dios es un extraño para el mundo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Es un extraño absoluto. Para la gente del mundo y sus caminos son extraños para ellos. En cuanto a la humanidad, tenemos nuestra responsabilidad. Saben, Satanás no nos sedujo a la arena, pero fuimos por ese camino y no tuvimos que atarnos los brazos a la espalda ni obligarnos a hacerlo. Adán y Eva tenían ciertas alternativas. Eligieron ese camino. Eva fue engañada, pero ciertamente tenía cierta responsabilidad. Adán también. Todos la tenemos. Así que tenemos la responsabilidad de que Cristo pagara nuestro castigo. Romanos 5, versículo 1 nos dice que, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, en el versículo 8, Romanos 5, versículo 8, Dios demuestra su amor por nosotros y que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más que ser justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la expiación. Así que somos creados, somos traídos a una relación donde podemos ser, nuestros pecados pueden ser expiados, podemos estar en posición de ser reconciliados con Dios, de ser expiados por la sangre derramada de Jesucristo. Se nos dice en Romanos 6, versículo 11, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, mediante el sacrificio de Jesucristo, la pena del pecado que hemos incurrido, pues la paga del pecado es la muerte. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, hemos seguido ese camino. Esa pena ha sido pagada. Cuando nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido, nos apartamos de ellos. Creemos en las promesas de Dios y nos aferramos a ellas. Pero, ¿qué hay de la justicia? Ya sabes, eso es misericordia. Nos sometemos a juicio. Cuando venimos ante Dios, confesamos nuestros pecados y le suplicamos perdón, Dios nos da misericordia. ¿Dónde entra el juicio? Ya sabes, cuando ayunamos en el día de la expiación, no estamos haciendo penitencia. No estamos tratando de que Dios sienta pena por nosotros, ya sabes, Dios mira hacia abajo y dice, fulano, se siente muy mal. Tiene mucha hambre. Supongo que debería sentir pena por él y dejarlo un poco más tranquilo. No es por eso que Dios nos hace ayunar. Ayunamos, afligimos nuestras almas para examinarnos a nosotros mismos. Para centrar nuestra mente más en Dios. Les digo que es tiempo de introspección, tiempo de comenzar a mirarnos a nosotros mismos para comprender mejor cómo estamos separados de Dios. Saben que Jesucristo pagó el castigo por nosotros, pero aún vivimos en el mundo y, a veces, aún nos dejamos llevar por el espíritu del mundo. Al ayunar en este día, rechazamos las cosas físicas y le decimos a Dios que valoramos más lo espiritual que lo físico. Comenzamos a examinarnos a nosotros mismos y a ver qué hay en nuestras vidas que nos separa de Dios y nos impide estar tan cerca de Él como necesitamos, acercándonos a Él, anhelando el momento en que podamos verdaderamente ser uno con Él. Si hacemos eso, ya saben, en este día de la expiación. Sin embargo, podemos hacerlo, y el sacrificio de Cristo ya fue pagado para expiar nuestros pecados, pero ¿qué hay de la responsabilidad de Satanás, el diablo? Mientras Satanás y el mal estén presentes, habrá problemas. Dios está dispuesto a ser misericordioso con nosotros. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia y de juicio.
En Levítico, capítulo 16, había un ritual interesante que Dios ordenó que el sacerdocio siguiera en este día de la expiación. Vamos a repasar algunos de estos temas, ya que vamos un poco tarde, pero de todas formas no llegarán tarde a almorzar. ¿Qué más tienen que hacer esta tarde? No tienen prisa por comprar los lubies antes de que se cierre la fila, así que... De todos modos, intentaré no entretenerlos demasiado. Encontramos en Levítico capítulo 16 donde Dios habló a Moisés y dio instrucciones a Aarón. Le dijo que no debía entrar al lugar santísimo en cualquier momento que quisiera, ya que esto simbolizaba el trono de Dios. No debía entrar al lugar santísimo en cualquier momento, sino que solo debía entrar una vez al año. Comienza a dar instrucciones de que, cuando Aarón entrara al lugar santísimo, debía ofrecer un cordero joven como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Debía ponerse una túnica especial de lino santo. Debía lavarse con agua y ponerse estas prendas especiales que le permitían entrar en la presencia de Dios. El lino blanco puro simboliza la justicia de los santos. Y esto debía hacerse, y luego, versículo 5, Levítico 16, versículo 5, Aarón debía tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, y debía ofrecer el becerro de la ofrenda por el pecado que era por sí mismo, haciendo expiación por sí mismo y por su casa. Así que, como Aarón era pecador, Aarón tenía que expiarse a sí mismo. Así que, antes de que Aarón pudiera presentarse ante Dios representando al pueblo como sumo sacerdote, Aarón ofreció una ofrenda por el pecado por sí mismo. Ofreció un becerro. Luego tomó los 2 cabritos, los 2 machos cabríos, que parecían idénticos. Los presentó ante el Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión y echó suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para el Eterno y la otra para Azazel. La versión King James lo traduce como chivo expiatorio, lo cual creo que es una traducción muy desafortunada, pues da la connotación de alguien a quien se le ha echado la culpa injustamente. Y la palabra hebrea aquí es un nombre propio, Azazel. Más adelante veremos quién es este Azazel. Así que debía echar suertes. Un macho cabrío sería para Dios. El otro macho cabrío, sería para Azazel. Él debía traer el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte del Eterno y ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Y el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte para hacer Azazel sería presentado vivo ante el Eterno para hacer expiación por él. Así que es a través de este macho cabrío que representaba a su Azazel, que se hará expiación. Y este macho cabrío que representaba a Azazel debía ser liberado para ir al desierto, en representación de Azazel. Ahora Aarón va y da detalles. Aarón debe traer la ofrenda y la ofrece por sí mismo y luego la forma especial que solía entrar y ofrecer incienso, ante Dios, que, por supuesto, el incienso fino representa las oraciones de los santos. Y luego hace expiación por sí mismo, pasando a mostrar que, por el derramamiento de la sangre de esta bala de la pena de los pecados, que es la muerte, versículo 15, luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo, después de que se haya expiado a sí mismo, y toma este macho cabrío que iba a ser de Dios y lo toma y lo mata y trae la sangre dentro del velo para hacer con la sangre como lo hizo con la sangre del becerro y rociarla sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio y hacer una expiación. Nadie debe estar allí, estar dentro cuando él entre y salga al altar que está delante del Señor para hacer expiación. Y luego, versículo 20, cuando haya terminado de reconciliar el lugar santo, el tabernáculo, la congregación, el altar, traerá el macho cabrío vivo. Pone ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confiesa sobre este macho cabrío vivo. Ahora bien, había 2 machos cabríos. Uno era para Dios. El que era para Dios era inmolado, la sangre era llevada al lugar santísimo, que simboliza el trono de Dios. Era llevada por Aarón, el sumo sacerdote, delante del trono de Dios.
Esto era para hacer expiación por la congregación. Luego, el macho cabrío vivo, el que representaba a su Azazel, se dejaba allí afuera. Luego, Aarón regresa después de terminar de hacer esto, impone las manos sobre el macho cabrío vivo y confiesa sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Lo envía al desierto por mano de un hombre designado. El macho cabrío cargará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra deshabitada, y lo dejará ir al desierto. Ahora, al avanzar, encontramos que esto se aclara en el versículo 29, que esto debe hacerse en el día de la expiación. Y continúa. No leeré el resto del capítulo, pero este fue básicamente el simbolismo que tuvo lugar. Aarón sacrificó el becerro, hizo expiación por sí mismo, tomó los dos machos cabríos, echó suertes, sacrificó uno como ofrenda por el pecado del pueblo, tomó el otro, le impuso las manos, confesó los pecados sobre este macho cabrío y lo envió al desierto, a una zona desolada y deshabitada, por manos de un hombre apto para ello. El macho cabrío fue soltado allí en el desierto. Ahora bien, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué simbolizaba todo eso? Nosotros no hacemos eso. No se ven toros ni machos cabríos desfilando por aquí hoy. A veces la gente se pregunta, ¿por qué guardamos algunos de estos días y, sin embargo, no ofrecemos holocaustos? Bueno, está claro en Hebreos 9, versículo 24, porque Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas. El santuario al que entró Aarón era un santuario físico. Fue hecho por manos humanas. Cristo no entró en el santuario hecho por manos humanas, que son figuras de la verdad, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. Así que Jesucristo entró al cielo ante el trono de Dios. Así como Aarón entró en el lugar santísimo, Jesucristo entró al cielo ante el trono de Dios. Y no para ofrecerse a sí mismo con frecuencia, como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año con la sangre de otros. Cada año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y repetía este ritual. Jesucristo no entra ante el trono de Dios todos los años. Porque de otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Como está establecido que todos los hombres mueran, pero después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y sobre los que le esperan aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación. Así que continúa y explica. Esto viene en el capítulo 10, versículo 3, Hebreos 10, versículo 3, y esos sacrificios se recuerdan los pecados cada año. No es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Pues bien, Jesucristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Así que lo que Aarón estaba representando simplemente representaba algo. Aarón tuvo que ofrecer un becerro por sí mismo porque era pecador, mientras que Jesucristo era inmaculado. Jesucristo se ofreció por los pecados del mundo, se presentó ante Dios para hacer expiación. ¿Y qué hay del otro macho cabrío? ¿Y el macho cabrío para Azazel? El macho cabrío sobre el cual se confesaban los pecados del pueblo, ya saben, el macho cabrío que era para el pueblo, simbolizaba a Jesucristo. Era sacrificado, y luego el sumo sacerdote simbolizaba al Cristo resucitado que se presentó ante Dios, presentando la sangre del sacrificio. ¿Y qué hay del otro macho cabrío? El macho cabrío de Azazel. ¿Qué habrá hecho Jesucristo a su regreso? En Apocalipsis 19 leemos sobre el regreso de Jesucristo, simbolizado por la culminación de los eventos de la fiesta de las trompetas. Ahora llegamos al siguiente evento que ocurrirá, registrado en Apocalipsis capítulo 20. Y también llegamos al siguiente día santo, el día que nos encontramos hoy. Día de la expiación, observen lo que sucede después del regreso de Cristo.
Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel descender del cielo con la llave del gran abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, al gran abismo. Lo encerró y le puso un sello para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, y después de eso, debe estar suelto por un corto tiempo. Todo ser humano tendrá una oportunidad. Satanás estará suelto por un breve periodo al final de los 1000 años, a la última generación se le presentan las alternativas, y es arrojado de nuevo al lago de fuego y azufre, como se registra en el versículo 10. Pero fíjense aquí, ¿qué hará Cristo a su regreso? ¿Qué hará Cristo para inaugurar el milenio? No basta con que hombres de buena voluntad trabajen juntos. El reino de Dios no es solo algo que existe en el corazón de los hombres. La paz en la tierra no se puede lograr simplemente con que los seres humanos intenten hacer lo mejor que puedan, y de alguna manera esto produce el milenio. Antes de que el milenio llegue, incluso con Jesucristo en la tierra, antes de que llegue el milenio, Satanás el diablo, el instigador del pecado, recibirá la imposición de manos. Y será eliminado. Ahora, si quieren saber dónde lo pondrán, creo que pueden leerlo en Apocalipsis 18, versículo 2. Clamó con voz potente, diciendo, ha caído Babilonia, la mayor, y se ha convertido en habitación de demonios, en un lugar de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La gran ciudad de Babilonia. La moderna Babilonia, Roma. Habrá una guerra y un intercambio nuclear. Simplemente será un agujero en la tierra. Lo que hoy algunos llaman la ciudad eterna, más tarde será conocida como la ciudad infernal, porque eso es lo que será, simplemente será un gran agujero humeante en la tierra. Dios tomará a todos los espíritus inmundos y los encerrará. Los pondrá allí. Los confinará allí. No les permitirá salir. Quedará como un desierto desolado, y estarán confinados en ese enorme agujero en la tierra, ese gran abismo. No habrá nada más que aves inmundas, buitres y cosas así, y los animales inmundos que estarán allí, incluso durante el milenio, durante esos 1000 años. Ese es Azazel. El instigador de todos los pecados de la humanidad. Aquel a quien la justicia de Dios exige que lleve un castigo. Será enviado al desierto, a esta zona, por manos de un hombre apto, por un gran ángel. Dios lo enviará para la tarea. Será atado allí. Será quitado. Y solo cuando Satanás, el diablo, el instigador del pecado, Azazel, sea quitado, ese hombre comenzará a ser uno con Dios. Hermanos, hay una gran guerra espiritual en curso ahora mismo. Un evento que ya ocurrió, o si no ha ocurrido ya, seguramente ocurrirá en el futuro inmediato, es lo que leímos un poco antes en Apocalipsis 12, versículo 9, Satanás, el diablo, será arrojado a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo, y creo que es muy posible que eso ya haya sucedido. Y él hará guerra contra los santos y provocará disturbios. Hay una gran guerra espiritual en curso ahora mismo. Vivimos en un tiempo crucial. Vivimos en los últimos tiempos de esta era, los últimos años, la última generación de esta era, en el umbral de una nueva era. En un momento crucial en la historia de la humanidad. Y necesitamos comprender, hermanos, quién es el verdadero enemigo, Satanás el diablo. El engañador del mundo, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. El espíritu del mundo. Necesitamos comprender quién es, que es real y que busca destruirnos. Que Él es el verdadero enemigo. Sin embargo, también necesitamos entender qué le va a pasar. Y necesitamos invocar la única fuente segura de ayuda, poder y fuerza que tenemos para resistir al diablo. Para que huya de nosotros. Y al acercarnos a Dios y examinarnos hoy, mientras ayunamos, y examinar nuestras vidas y ver las cosas que individualmente se han interpuesto entre nosotros y Dios para separarnos, tenemos esta oportunidad en este día.
de examinar nuestros pecados. De esperar con ansias el momento. Cuando el originador del pecado, el padre del pecado, sea atado y quitado. Y finalmente, el mundo entero pueda ser llevado a la unidad con Dios.